La librería de antaño era una pequeña tienda de libros usados frente a la calle en el distrito de Oak Park, en los suburbios de Chicago. El sol invernal de la tarde entraba a raudales en la tienda, dorando los lomos de los libros antiguos con una luz dorada. Detrás del mostrador de la caja registradora, Evelyn Morrison pasaba cuidadosamente las páginas de una vieja colección de poesía, comprobando su estado. Evelyn era una mujer con una sonrisa gentil y siempre presente. Su cabello castaño caía simplemente sobre sus hombros y su grueso cardigan combinaba perfectamente con la atmósfera de la librería. Para ella, esta pequeña tienda era un sueño hecho realidad. Después de especializarse en literatura en la universidad y trabajar durante varios años en una división editorial corporativa, se sintió atraída por el encanto de los libros antiguos y abrió su propia tienda hace 5 años. Sonó el timbre de la tienda y Evelyn levantó la vista. «Abuela, llegas temprano hoy». La espalda de Margaret estaba recta, su cabello blanco perfectamente arreglado y su clásico abrigo de tweed reflejaba su elegancia. Mientras Evelyn se apresuraba a saludarla, Margaret le dio un ligero beso en la mejilla a su nieta. «Mi partida de bridge con Henrietta terminó temprano y tengo algo para ti». Margaret sacó una pequeña caja envuelta de su bolso. Cuando Evelyn la abrió, dentro había una colección de poesía del siglo XIX delicadamente encuadernada. «Abuela, esto es una primera edición de Austin Dobson. La que estabas buscando el mes pasado». Margaret sonrió con satisfacción. «Recordé que un viejo amigo lo tenía». Evelyn abrazó a su abuela con gratitud. Margaret era la viuda del difunto Edward Morrison, quien se había convertido en una leyenda en la industria inmobiliaria de Chicago. Después de la muerte de su esposo, administró sabiamente sus bienes y ahora era conocida como una mujer adinerada con más de $5 millones en activos. Margaret vivía en un apartamento de lujo cerca de la tienda de Evelyn. Evelyn visitaba a su abuela casi a diario, ayudándola con las compras y las citas con el médico, y lo más importante, compartiendo tiempo de conversación, que Margaret valoraba más. «Prepararé un poco de té». Evelyn se dirigió hacia el área de la cocina en la parte de atrás. «¿Cómo te sientes hoy?» «No mal. El medicamento para la presión arterial parece estar funcionando». Margaret se sentó en un viejo sillón de cuero en la tienda. «¿Has tenido noticias de Daniel y Susan? ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes simplemente publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace a continuación si tienes curiosidad». La expresión de Evelyn se nubló ligeramente. «Mamá llamó la semana pasada. Ambos vendrán a fin de mes. Para otra consulta sobre gestión de activos, supongo», dijo Margaret. Los padres de Evelyn, Daniel y Susan Morrison, estaban ocupados con sus vidas como gerentes senior en una importante aerolínea y una exitosa abogada corporativa, respectivamente. Visitaban a Margaret solo unas pocas veces al año, y cada vez la conversación giraba en torno a la gestión de activos e inversiones en lugar de su salud. «¿Rachel también viene?», preguntó Margaret. «Sí, viene directamente a Chicago desde Nueva York». La hermana de Evelyn, Rachel, trabajaba como gerente de marketing para una marca de moda de lujo en Nueva York. Su glamoroso estilo de vida en Instagram y su personificación de las últimas tendencias atrajeron a muchos seguidores. Las visitas de Rachel también eran raras. Margaret tomó un sorbo de té y dijo: «Eres tan diferente a ellos. ¿Entiendes lo que realmente importa?». Evelyn sonrió, pero complejas emociones se arremolinaban en su interior. Entre los miembros de su familia, ella era la única que no buscaba una carrera de alto poder o el éxito material. Por esa razón, especialmente sus padres, la consideraban faltada de ambición. «Estoy satisfecha con mis elecciones», dijo Evelyn en voz baja. Las dos pasaron una tarde tranquila juntas. Margaret habló sobre los recuerdos de su juventud, las luchas de la vida matrimonial y el imperio inmobiliario que ella y su esposo habían construido juntos. Como siempre, Evelyn escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, absorbiendo la sabiduría de su abuela. Edward siempre solía decir: «La riqueza es una responsabilidad», recordó Margaret. «El dinero en sí mismo no tiene valor. Lo que importa es cómo lo uses». Cuando llegó el momento de que Margaret se fuera, Evelyn la acompañó hasta la entrada. «Tienes una cita con el médico mañana por la tarde, ¿verdad?». Evelyn confirmó, y Margaret asintió. «Sí, pero no te preocupes», mencionó Margaret a su chofer de mucho tiempo, Joseph. «Él me llevará. Deberías mantener la tienda abierta». Tomó la mano de Evelyn y dijo: «Estoy realmente agradecida de tenerte». Esas palabras contenían algo más que mera cortesía. El martes siguiente, temprano en la mañana,
Sonó el teléfono de la tienda. Cuando Evelyn contestó el teléfono, escuchó la voz angustiada de Betty, la cuidadora de Margaret. Evelyn, date prisa. Tu abuela. Creo que es un derrame cerebral. He llamado a una ambulancia. Evelyn dejó caer el libro que sostenía y salió corriendo de la tienda sin siquiera ponerse el abrigo. Cuando llegó al hospital, los médicos ya estaban trabajando desesperadamente. Sin embargo, 3 horas después, el doctor Carter entró en la sala de espera con pasos pesados. Señora Morrison, lo siento. 3 días después, la familia Morrison se reunió en el bufete de abogados de Margaret. Daniel y Susan vestían atuendos negros sombríos, pero sus ojos parecían estar pensando en otra cosa. Rachel escondió su rostro detrás de unas grandes gafas de sol, presionando ocasionalmente un pañuelo contra sus ojos. El abogado Jonathan Clark se aclaró la garganta y extendió los documentos. Comenzó la lectura del testamento. Después del preámbulo legal, Clark llegó a la parte importante. Lego el 80% de mis bienes, incluyendo efectivo, acciones, bonos y bienes raíces, a mi querida nieta, Evelyn Morrison. El silencio cayó sobre la habitación. De los bienes restantes, lego el 5% a mi hijo, Daniel Morrison, y a su esposa, Susan Morrison, y el 10% a mi nieta, Rachel Morrison. Cuando Clark terminó de leer, Daniel se puso de pie. Su rostro estaba rojo de ira. Esto es absurdo. Madre nunca haría tal testamento. Susan siguió a su esposo en protesta. Margaret tuvo problemas cognitivos recientemente. ¿Cuándo se hizo esto? En octubre pasado, respondió Clark con calma. Margaret estaba totalmente competente y firmó en presencia de 2 testigos y un notario. Rachel se quitó las gafas de sol y miró a Evelyn con los ojos rojos e hinchados. ¿La manipulaste, verdad? Engañaste a la abuela. Evelyn agarró el reposabrazos de su silla con manos temblorosas. No hice tal cosa. Fue el deseo de la abuela. Cállate. Daniel levantó la voz. Aislaste a madre y te aseguraste de que solo tú estuvieras cerca de ella. Y ahora tienes tu recompensa. Clark trató de detener la discusión, pero Susan dijo con voz fría, lo impugnaremos en los tribunales. Haremos que su médico testifique sobre el estado mental de Margaret. Todo se sintió como una pesadilla para Evelyn. La familia que había estado en paz hacía tan solo unos días, de repente estaba en conflicto. Recordó las últimas palabras de su abuela. La verdad siempre sale a la luz. Evelyn, cree en eso. 3 semanas después, llegaron documentos legales oficiales al buzón de Evelyn. Sus padres y su hermana la estaban demandando, alegando influencia indebida y explotación de los bienes de una paciente con demencia. Con manos temblorosas, Evelyn tomó el teléfono y contactó a su amiga, la abogada Alexandra Cohen. Necesito ayuda, dijo entre lágrimas. Mi familia me está demandando. El bufete de abogados de Alexandra Cohen estaba en el piso 23 de un edificio de gran altura en el centro de Chicago. La vista desde la ventana daba al lago Michigan, que normalmente sería relajante, pero Evelyn no estaba en condiciones de apreciarlo. Esta es claramente una demanda frívola, dijo Alexandra mientras revisaba la denuncia. A mediados de sus 40, era conocida como una abogada con una inteligencia aguda y un juicio frío. Todas sus afirmaciones se basan en evidencia circunstancial y especulación. Evelyn respondió, sosteniendo su taza de café con manos temblorosas. ¿Pero cómo pude haber manipulado a la abuela? Simplemente nos cuidábamos mutuamente. Ese será el núcleo de nuestra defensa. Alexandra se acomodó profundamente en su silla. Necesitamos probar el estado mental de Margaret y la naturaleza de su relación. Podemos obtener el testimonio de su médico de cabecera. El rostro de Evelyn se nubló. El doctor Carter podría no ser muy cooperativo. Creo que mis padres ya lo han contactado. Lo esperaba, dijo Alexandra mientras tomaba notas. Entonces reuniremos el testimonio del notario y los testigos del testamento, además de las personas que conocían la vida diaria de Margaret. Esa noche, mientras Evelyn se preparaba para cerrar la tienda, una clienta habitual, Marta, entró emocionada. Evelyn, mira esto. Sostuvo un periódico local. La primera plana tenía el titular, disputa familiar por la herencia de una mujer adinerada, con fotos de Evelyn y Rachel una al lado de la otra. El artículo fue escrito desde la perspectiva de Rachel, pintando a Evelyn como una nieta desalmada que se aprovechó de la debilidad de su abuela. ¡Oh, Dios mío! Evelyn se quedó sin palabras. Durante los días siguientes, la situación se deterioró rápidamente. Los sitios de noticias locales retomaron la historia y Rachel estaba dando entrevistas. Frente a la cámara,
afirmó entre lágrimas. Mi hermana aisló a la abuela y la mantuvo alejada de la familia. Luego tomó todos los bienes mientras la abuela estaba confundida. Personas que Evelyn nunca había visto antes comenzaron a pasar por su librería, ya sea por curiosidad o para lanzar miradas de juicio. Algunos clientes habituales continuaron apoyándola, pero el negocio claramente había disminuido. Alexandra llamó, incapaz de contener su ira. Están tratando de manipular a la opinión pública. Pero en los tribunales, los hechos vencen a las emociones. Acabo de obtener el testimonio de Betty, la cuidadora de Margaret. Mientras tanto, Daniel y Susan tuvieron múltiples reuniones con el Dr. Carter. También se estaban contactando con el administrador y los guardias de seguridad del edificio de apartamentos de Margaret, tratando de reunir testimonios de que Evelyn impidió que otros miembros de la familia la visitaran. Rachel se volvió aún más agresiva, desarrollando una narrativa en sus redes sociales sobre la lucha por la justicia de la abuela. A través de sus conexiones en la industria de la moda, varios blogs e influencers conocidos comenzaron a publicar en apoyo de sus afirmaciones. Evelyn se retiró a su tienda, evitando salir lo más posible. Su amiga cercana, Laura, a menudo la visitaba con comestibles y la animaba. No has hecho nada malo, enfatizó Laura. Los seguidores de Rachel simplemente creen lo que ella dice. Pero la verdad eventualmente saldrá a la luz. Alexandra y Evelyn prepararon su contraataque. Recogieron testimonios detallados del notario presente el día que Margaret creó su testamento, el personal del bufete de abogados y los dos testigos del testamento. Todos confirmaron que Margaret estaba lúcida y totalmente capaz de tomar decisiones. Evelyn también contactó a los vecinos y amigos de Margaret, reuniendo evidencia de la verdad sobre su relación con su abuela y pruebas de que la visitaba regularmente. Entre estos, el testimonio de Henrietta y Eleanor, las compañeras de bridge de Margaret, fue particularmente valioso. Margaret siempre estuvo orgullosa de su nieta, testificó Henrietta. A menudo hablaba de Evelyn en particular. En sus palabras, Evelyn es el único miembro de la familia que entiende el verdadero valor, no solo el dinero. Sin embargo, el testimonio del Dr. Carter resultó problemático como se esperaba. El médico declaró que Margaret Morrison ocasionalmente mostraba signos de confusión. Aunque evitó un diagnóstico específico, sugirió que podría haber habido un deterioro cognitivo típico de los pacientes de edad avanzada. Este testimonio es demasiado vago, le explicó Alexandra a Evelyn, pero aún podría influir en el jurado. Necesitamos evidencia concreta de la capacidad de toma de decisiones diaria de Margaret. 2 semanas antes del juicio, Evelyn visitó el apartamento de su abuela para limpiarlo. Era una tarea que había estado evitando durante mucho tiempo. Clasificar la habitación llena de recuerdos fue doloroso. Mientras limpiaba la estantería del estudio, Evelyn encontró un sobre grueso encajado entre las novelas históricas favoritas de su abuela. En el sobre, con la elegante letra de su abuela, estaba escrito, para Evelyn, para cuando lo necesites. Dentro había una pequeña grabadora de voz y una nota. La nota simplemente decía, si alguna vez se cuestionan mis intenciones, escucha esto. Con dedos temblorosos, Evelyn presionó el botón de reproducción de la grabadora. La tranquila voz de Margaret llenó la habitación. Evelyn, si estás escuchando esto, entonces las cosas han sucedido como lo anticipé. Conozco la verdadera naturaleza de nuestra familia desde hace años, incluso lo que harían por dinero. La grabación continuó con Margaret explicando, con claro juicio, sus razones para la herencia de la propiedad a Evelyn y su decepción con el resto de la familia. Más sorprendentemente, también se grabaron conversaciones con Daniel, Susan y Rachel durante sus visitas a la casa de Margaret. Usé el sistema de seguridad de esta casa para grabar cada vez que me visitaban, explicó la voz de Margaret. A veces hablan pensando que no puedo oír. Evelyn JDO. La grabadora capturó conversaciones de sus padres y Rachel planeando tomar los bienes de Margaret para ellos mismos. Incluso discutieron planes para contactar al Dr. Carter para obtener pruebas de confusión. Todavía sosteniendo la grabadora, Evelyn llamó a Alexandra. Encontré pruebas, abuela. Ella lo sabía todo. Alexandra fue cautelosa. Necesitamos verificar si estas grabaciones son legalmente válidas. Tráelas a mi oficina. Evelyn abrazó la grabadora contra su pecho y miró por la ventana. Nubes oscuras se extendían por el cielo, pero más allá de ellas, se veía una luz tenue. Abuela, me protegiste hasta el final, susurró. El edificio del Palacio de Justicia del Condado de Cook se erguía con especial dignidad entre el paisaje urbano de Chicago. El edificio neoclásico, con su historia de más de 100 años, con sus enormes columnas y escalera, simbolizaba la solemnidad de la justicia.
El día del juicio, Evelyn se dirigió al juzgado con Alexandra. Como era de esperar, los periodistas se habían reunido alrededor del juzgado. La estrategia de redes sociales de Rachel había funcionado, convirtiendo esta disputa por la herencia en un tema cubierto por las noticias locales. Cabeza arriba. Ten confianza, Alexandra empujó suavemente el hombro de Evelyn. No has hecho nada malo. Al entrar en la sala del tribunal, la galería ya estaba llena. Al frente, Daniel y Susan se sentaron con su abogado. Daniel tenía una expresión severa, mirando al frente, mientras que Susan fingía estar tranquila, pero sus ojos tenían una luz de victoria segura. Rachel vestía un atuendo de luto negro visible y no se olvidó de presionar ocasionalmente un pañuelo contra sus ojos para darle efecto. A su alrededor se sentaban colegas de la industria de la moda y mujeres jóvenes que parecían haber venido a apoyarla a través de sus redes sociales. Todos de pie. Llegó la llamada cuando la jueza Hamilton entró en la sala del tribunal. De unos 60 años, era conocida como una jueza estricta con años de experiencia. El abogado del demandante, Richard Davenport, se levantó primero. En un tono refinado, expresó su preocupación por el estado mental de Margaret Morrison y afirmó que Evelyn había aislado a su abuela. La señora Morrison sufrió un deterioro cognitivo en sus últimos años, dijo Davenport al jurado. Es difícil creer que una anciana frágil en tal condición creara voluntariamente un testamento que excluye la mayor parte de su familia. El doctor Carter fue llamado primero como testigo. Testificó sobre el estado de salud de Margaret, salpicando su testimonio con términos técnicos. La señora Morrison ocasionalmente mostraba problemas con la memoria a corto plazo y confusión, dijo el médico, síntomas consistentes con el deterioro cognitivo que se observa en los pacientes de edad avanzada. Alexandra se puso de pie para el contrainterrogatorio. Doctor Carter, ¿alguna vez le diagnosticó formalmente demencia a Margaret Morrison? No, no hice ningún diagnóstico formal. ¿Alguna vez determinó que la señora Morrison tenía un deterioro cognitivo lo suficientemente grave como para que no pudiera comprender su situación financiera? No hice tal determinación. Alexandra continuó con calma. Doctor Carter, es cierto que tuvo contacto frecuente con Daniel y Susan Morrison varios meses antes del juicio. El doctor Carter se movió incómodo. Me consultaron sobre su estado de salud como miembros de la familia. La siguiente en subir al estrado fue Rachel. Ofreció una actuación perfectamente ensayada. Con lágrimas en los ojos, habló sobre su vínculo especial con su abuela y afirmó que Evelyn mantuvo a la abuela alejada de la familia. Siempre que intentaba visitarla, mi hermana interfería, dijo Rachel con voz temblorosa. La abuela estaba confundida y mi hermana se aprovechó de eso. Muchos en la sala del tribunal miraron a Rachel con expresiones de simpatía. Su actuación fue efectiva. Por la tarde, fue el turno de la defensa. Alexandra se puso de pie con calma y llamó al notario y a los testigos que habían preparado el testamento de Margaret. Todos testificaron que Margaret estaba lúcida y totalmente capaz de tomar decisiones. Luego, la vieja amiga de Margaret, Henrietta, subió al estrado. Margaret fue lúcida hasta el final, afirmó con firmeza. Entendía la verdadera naturaleza de su familia. Sin embargo, el contrainterrogatorio del abogado del demandante fue duro. Usó la avanzada edad de Henrietta para poner en duda su propia memoria. Finalmente, la propia Evelyn subió al estrado. Refrenando sus manos temblorosas, habló honestamente sobre su relación con su abuela y cómo la había cuidado. Amaba a mi abuela, dijo Evelyn en voz baja. Me enseñó muchas cosas. Simplemente queríamos pasar mucho tiempo juntas. El contrainterrogatorio de Davenport fue exhaustivo. Buscó inconsistencias en el testimonio de Evelyn, y a veces, hizo preguntas que sugerían que había ejercido influencia sobre Margaret. Según el testimonio de Henrietta Clark, usted se reunía con su abuela todos los días, pero usted misma testificó que era varias veces a la semana, dijo Davenport. Evelyn estaba confundida. Eso es, no la veía todos los días. A veces simplemente hablábamos por teléfono. Un leve murmullo se extendió por la sala del tribunal. Alexandra decidió que era hora de presentar la prueba final. Asintió con la cabeza a Evelyn y se puso de pie. Su señoría, me gustaría presentar una última prueba importante. Tomó el sobre que había recibido de Evelyn. Presento esto como prueba. Estas son conversaciones grabadas por Margaret Morrison durante su vida. Grabó conversaciones con visitantes en su casa para documentar su estado mental. El abogado del demandante se levantó de un salto. Objeción. Esta evidencia no se divulgó de antemano. Su señoría, respondió Alexandra con calma. Esta evidencia se descubrió la semana pasada.
Inmediatamente notificamos a la parte contraria y le proporcionamos una copia. Después de escuchar a ambos abogados, la jueza Hamilton dictaminó: la evidencia es admitida. Reproduzca la grabación. El silencio se extendió por la sala del tribunal cuando el audio comenzó a reproducirse. La primera voz que se escuchó fue el tono tranquilo de Margaret. Hoy es 15 de septiembre de 2023. Yo, Margaret Elizabeth Morrison, deseo registrar que estoy en un estado mental completamente sano. Esta grabación se realiza en caso de que alguna vez se cuestione mi capacidad para tomar decisiones. A continuación, se reprodujo una grabación de otro día. La voz de Rachel era claramente audible. Entonces, mamá, haz que el nuevo abogado prepare rápidamente esos documentos de gestión de activos para la abuela. Siguió la voz de Susan. ¿Pero estará de acuerdo? Últimamente se ha vuelto terca. Eso no importa, declaró la voz baja de Daniel. Ya hablé con el médico. Preparará documentos que demuestren que está confundida. La voz de Rachel volvió a sonar. Si Evelyn no interfiere, podemos transferir los bienes de la abuela a nuestros nombres. Sería más fácil si ella no estuviera cerca, dijo la voz fría de Susan. ¿Por qué es tan problemática? La sala del tribunal estaba completamente congelada. El color desapareció del rostro de Rachel y sus padres estaban rígidos como estatuas. La grabación continuó. La voz clara de Margaret declaró sus deseos finales con respecto a su propiedad, expresando su profundo amor por Evelyn y su decepción con el resto de la familia. Mi decisión no es emocional. La voz de Margaret era fuerte. Se basa en años de observación y reconocimiento de quien realmente me respetó como persona. Evelyn nunca buscó mi fortuna. Me escuchó y valoró mi pasado y mis experiencias. Fue el único miembro de la familia que lo hizo. Cuando terminó la grabación, la sala del tribunal se envolvió en silencio. La jueza Hamilton declaró un receso temporal. En el pasillo, Rachel se enfrentó a Evelyn. Sus ojos ardían de ira y vergüenza. Grabar es ilegal. Es una intervención telefónica, gritó. Evelyn respondió con calma. La abuela tenía derecho a grabar sus propias conversaciones en su propia casa. Los vio a través de todos ustedes hasta el final. Susan y Daniel estaban consultando con su abogado en pánico. Sus expresiones mostraban perturbación y miedo. Su plan se había desmoronado ante la evidencia de audio. Evelyn se quedó en silencio en un rincón del pasillo con Alexandra. Lo hiciste bien. La abogada le dio unas palmaditas en el hombro a la ligera. Margaret se mantuvo aguda hasta el final. No. Evelyn miró por la ventana. El sol de la tarde se abrió paso entre las nubes, creando una cálida franja de luz en el suelo de piedra del juzgado. Gracias, abuela, se susurró a sí misma. Protegiste la verdad hasta el final. Cuando terminó el receso, se reanudó el juicio. La atmósfera en la sala del tribunal había cambiado por completo. Antes de volver a entrar, los abogados habían mantenido una reunión de emergencia en las cámaras del juez y la tensión flotaba en el aire mientras todos esperaban los resultados. La jueza Hamilton entró con una expresión solemne y tomó asiento. Su mirada era aguda, particularmente cuando miraba hacia el área del demandante donde se sentaban Daniel, Susan y Rachel. Después de considerar la admisibilidad de las grabaciones, la jueza dijo en voz baja: determiné que estas grabaciones hechas por Margaret Morrison en su propia residencia son legales según la ley del estado de Illinois. Por lo tanto, se admiten como prueba. El abogado del demandante, Davenport, se puso de pie e intentó decir algo, pero la jueza levantó la mano para detenerlo. Además, el abogado defensor ha presentado un documento de permiso de grabación escrito a mano de Margaret Morrison. Esto prueba que ella claramente tenía la intención de grabar conversaciones en su casa. Alexandra se puso de pie y dijo: Su señoría, hay grabaciones adicionales. Margaret Morrison grababa regularmente conversaciones con familiares que la visitaban en su casa durante el año pasado. Estos registros prueban la claridad de su estado mental y muestran que ella entendió completamente y decidió intencionalmente el contenido de su testamento. La jueza reflexionó un momento y asintió. Admitido como prueba. Reproduzca las grabaciones. Las grabaciones reproducidas, una tras otra, demostraron el claro estado mental de Margaret. Indicó fechas exactas y discutió lógicamente temas que iban desde la gestión de activos hasta los eventos actuales. Particularmente impresionante fue un monólogo grabado unos días antes de que se creara el testamento. He vivido una larga vida y he aprendido muchas cosas. La voz tranquila de Margaret resonó en la sala del tribunal. Lo más importante es observar las acciones de las personas, no sus palabras. Daniel, Susan y Rachel miran mis bienes, pero Evelyn me ve como persona.
Me escucha y respeta mis experiencias de vida. Por eso le dejo la mayor parte de mi propiedad a Evelyn. Esta no es una decisión emocional, sino un juicio lógico basado en años de observación. Las siguientes grabaciones incluyeron escenas en las que Daniel y Susan intentaron persuadir a Margaret para que les transfiriera los derechos de gestión de activos. Margaret se negó con calma y su irritación fue capturada. También hubo una grabación de la visita de Rachel, que mostraba cómo estaba más interesada en explorar el interior y el valor del apartamento que en conversar con su abuela. La sala del tribunal estaba completamente en silencio. Daniel y Susan agacharon la cabeza y Rachel agarró un pañuelo con manos temblorosas. Su maquillaje estaba arruinado por las lágrimas y ya no podía mantener la imagen perfecta de víctima. Después de que se reprodujeron todas las grabaciones, la jueza Hamilton pasó toda la tarde escuchando los alegatos finales de ambas partes. El abogado del demandante hizo un último intento de resistencia, pero sus afirmaciones sonaron huecas ante la evidencia de audio. Finalmente, la jueza anunció que daría el veredicto al día siguiente y cerró el tribunal. A la mañana siguiente, Evelyn se dirigió al juzgado nuevamente con Alexandra. Había más periodistas que el día anterior, ya que los medios interesados en el desarrollo inesperado de esta disputa por la herencia se habían reunido. Sin embargo, su enfoque había cambiado. El titular inicial, "Nieta manipula a la abuela", había sido reemplazado por "Las grabaciones revelan la otra cara de la batalla por la herencia". En la sala del tribunal, Daniel, Susan y Rachel, en los asientos del demandante, parecían más pequeños que el día anterior. Muchos de los amigos de Rachel en la industria de la moda habían desaparecido y la galería ahora estaba llena de ciudadanos locales y estudiantes de derecho. La jueza Hamilton entró y comenzó a leer el veredicto. Este tribunal considera que el testamento de Margaret Elizabeth Morrison es válido y que tenía plena capacidad de decisión al crearlo. No hay evidencia de influencia indebida o explotación de activos de una paciente con demencia como lo afirman los demandantes. Más bien, la evidencia presentada muestra que la acusada, Evelyn Morrison, tenía una relación sincera con su abuela y se dedicaba a su cuidado. La jueza hizo una pausa y continuó. Además, este tribunal tiene profundas preocupaciones sobre las acciones del demandante. La evidencia de audio presentada sugiere que los demandantes pueden haber intentado adquirir indebidamente los bienes de Margaret Morrison. Por lo tanto, este tribunal solicita una investigación por parte de la Fiscalía sobre la posibilidad de fraude y perjurio. Los murmullos se extendieron por la sala del tribunal y la jueza pidió silencio antes de continuar. En conclusión, el testamento de Margaret Morrison es válido y la distribución de la propiedad debe proceder de acuerdo con su contenido. La demanda del demandante es desestimada. Además, los honorarios del abogado de la demandada y las costas judiciales correrán a cargo de los demandantes. La jueza Hamilton finalmente declaró: "Este juicio fue más que una disputa por la herencia. Es una victoria para la verdad y la justicia y reafirma la importancia de respetar los deseos del difunto". Cuando la jueza salió de la sala del tribunal, Evelyn abrazó a Alexandra con lágrimas. "Se acabó", dijo con voz temblorosa. "¿Ganaste?". Alexandra sonrió. "No, Margaret ganó". Cuando salieron de la sala del tribunal, los periodistas rodearon a Evelyn. Las preguntas hostiles anteriores habían desaparecido y ahora buscaban una nueva narrativa de la valiente nieta que protegió los deseos de su abuela. Evelyn solo hizo una breve declaración y no respondió a sus preguntas. "Amaba a mi abuela. Era una mujer sabia y reflexiva. Solo quería respetar sus deseos. No tengo más comentarios". A mitad de camino por las escaleras del juzgado, Evelyn vio a sus padres y a Rachel alejándose apresuradamente. Rodeados de abogados, su postura ya no era orgullosa sino abatida por la vergüenza. Evelyn los llamó. Daniel, Susan y Rachel se volvieron sorprendidos. Sus expresiones mezclaban miedo y hostilidad. "La abuela los amaba", dijo Evelyn en voz baja. "Pero ustedes traicionaron su confianza". Rachel intentó decir algo, pero Susan la agarró del brazo para detenerla. Los tres se fueron sin decir nada. Alexandra puso su mano sobre el hombro de Evelyn. "¿Ahora qué harás?". Evelyn miró hacia el cielo. A través de las nubes invernales, se abrió paso un rayo de luz. "Primero, regresaré a la tienda. Luego quiero hacer algo por la abuela". "¿Qué tienes en mente?". "Sí", sonrió Evelyn. "Estoy pensando en establecer una fundación de lectura que lleve el nombre de la abuela. Amaba los libros y el conocimiento. Creo que es mi función continuar con ese legado". Las dos bajaron las escaleras del juzgado y salieron a la calle. El frío viento invernal acarició sus mejillas, pero para Evelyn se sintió como el aliento de un nuevo comienzo. "Gracias, abuela", susurró en su corazón.
No desperdiciaré tus enseñanzas. En una tarde de primavera, 6 meses después del juicio, Evelyn abría la puerta de su librería, ahora rebautizada como la estantería de Margaret. El interior había cambiado significativamente. El espacio, que alguna vez fue estrecho, se había expandido para incluir la sección adyacente, con un rincón de lectura para niños y un pequeño espacio para eventos para escritores locales. Evelyn sonrió mientras miraba alrededor de la tienda. El resultado del juicio tuvo un impacto significativo en la comunidad. Inicialmente vilipendiada por la estrategia de redes sociales de Rachel, Evelyn había ganado el apoyo de la comunidad después de que se revelara la evidencia de la grabación. El Chicago Tribune había publicado un artículo el mes pasado con el titular: La Fundación Margaret Morrison cambia la comunidad a través del poder de los libros. La fundación que estableció Evelyn había comenzado a brindar programas de lectura para niños en áreas de bajos ingresos y servicios de lectura para ancianos. Las secuelas del juicio también habían afectado a los demandantes. Daniel y Susan recibieron multas y sentencias de servicio comunitario por perjurio, y su reputación profesional se vio gravemente dañada. Daniel perdió su puesto en la aerolínea y Susan fue degradada de socia en su bufete de abogados. Rachel también perdió su posición en la industria de la moda y sus seguidores en las redes sociales disminuyeron drásticamente. Mientras Evelyn continuaba leyendo los diarios de Margaret, descubrió cuán visionaria había sido su abuela. La riqueza puede ser una bendición o una maldición, dependiendo de cómo se use, había escrito su abuela. La verdadera riqueza no reside en el dinero sino en la honestidad y la compasión. Una lluviosa tarde de miércoles, sonó el timbre de la tienda y entró Rachel. Estaba lejos de su antigua ropa llamativa y maquillaje perfecto, vestida sencillamente. Evelyn dejó de ordenar la estantería y miró a su hermana. «Evelyn», dijo Rachel ansiosamente, «¿puedo hablar contigo?» Se sentaron en el espacio del café en la parte de atrás. Rachel miró su taza, buscando palabras. «Vine a disculparme», dijo finalmente. «Lo que hice es imperdonable». Evelyn esperó en silencio a que su hermana continuara. «Fui codiciosa», continuó Rachel. «Estaba celosa de que tú y la abuela tuvieran una relación especial. Estaba persiguiendo cosas superficiales y perdí de vista lo que realmente importa». Evelyn puso su mano sobre la de Rachel. «Reconstruir nuestra relación llevará tiempo, lo sé». Rachel asintió. «Pero si me das la oportunidad de empezar de nuevo». La semana siguiente, Evelyn recibió una carta de sus padres. Contenía palabras de reflexión y disculpa. «Nos equivocamos», había escrito Daniel. «No entendimos el verdadero valor de lo que Margaret dejó atrás». Evelyn respondió invitándolos a la tienda. Después de cerrar todos los domingos, comenzó lo que llamó tiempo en familia, una pequeña reunión. Las primeras reuniones fueron incómodas, con conversaciones superficiales, pero gradualmente el hielo comenzó a derretirse. 3 meses después, en el crepúsculo de verano, Evelyn se paró ante la tumba de Margaret. Puso su mano sobre la lápida de mármol de su abuela y le habló en voz baja. «Abuela, tenías razón. La familia es compleja e imperfecta. Pero al final, lo que importa es respetarnos de verdad». Mientras arreglaba el ramo que había colocado sobre la tumba, continuó, Rachel dejó su trabajo en la moda y comenzó a escribir libros ilustrados para niños. «Mis padres también están empezando a cambiar. Papá se jubiló y comenzó a trabajar como voluntario para un programa local de apoyo empresarial. Y mamá brinda consultas legales gratuitas a personas en posiciones vulnerables». El viento acarició suavemente el cabello de Evelyn, como si su abuela estuviera respondiendo. «Tu legado no era el dinero, ¿verdad?». Ella sonrió. Era la importancia de vivir con honestidad y dignidad. Evelyn salió del cementerio y comenzó a caminar hacia la estantería de Margaret. La cálida puesta de sol iluminó su espalda, proyectando una larga sombra frente a ella. La sombra parecía mostrarle el camino hacia el futuro. Cuando regresó a la tienda, Rachel estaba ayudando a ordenar los estantes. Sus padres estaban en el espacio del café, planeando un evento comunitario. Sus expresiones ya no mostraban la antigua codicia o frialdad. Evelyn se paró en la entrada, observando a esta nueva familia. Todavía estaban en el camino de la curación, pero habían dado un paso definitivo. El legado de Margaret no era solo propiedad, sino una lección sobre el verdadero significado de la familia. «Abuela, sigue mirando», susurró Evelyn en su corazón. Y luego caminó hacia su familia.